Y para hablar de este y otros temas, me da mucho gusto saludar a nuestra amiga, admirada y respetada Sabina Berman, escritora, periodista, conductora del programa Johnny Sabina en Canal 11. Querida Sabina, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien. ¿Tú cómo andas? Pues enchilado por esta politiquería y esta demagogia de muchos políticos que nos quieren seguir jugando el dedo en la boca, salvo que tú pienses otra cosa por esto que acabas de escuchar. Bueno, coincido contigo que como dice Xochitl Gálvez, es lo mínimo, sí es lo mínimo. Hay que dar más que lo mínimo a las mujeres indígenas, que también, como ella dice, en la cadena de opresión de esta pirámide social, son las de más abajo. Sufren una doble opresión, la de ser indígenas, las de ser mujeres. Pues sí, más bien hay que hacer programas sociales que las rescaten de esta doble opresión. Y el feminismo es una de las fuerzas más importantes que les han cambiado la vida a las mujeres indígenas. Ya no es lo mismo ser mujer indígena hoy que antes, en gran medida por el feminismo. Te he escuchado, te he visto en diferentes espacios con Julio Hernández López, en otros espacios, en tu propio programa en Canal 11 hablar del feminismo. A ver, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que está pasando, Sabina? Porque pues hemos visto estas manifestaciones, sobre todo la última protesta sobre el aborto, en donde se ha agredido a mujeres policías. Dice la jefa de gobierno que hubo 44 mujeres policías lesionadas en esta manifestación. Y a mí en lo particular, desde afuera, jálame la oreja si consideras necesario, porque es importante debatirlo sin máscaras y sin censura. Pues pareciera una incongruencia que las mujeres protestan, se manifiestan por sus derechos, pero agreden, insultan, escupen a mujeres. Ayúdame a entender este movimiento que creo que está teniendo también una falta de entendimiento desde la sociedad en general en México, querida Sabina. ¿Por qué no intento dar un panorama de lo que pasó en los últimos 2 días, el lunes y el martes, que Adelante. son días muy importantes para las mujeres mexicanas? El lunes, la jornada de 2 días empezó en la Ciudad de México con la salida del Monumento de la Revolución de 600 feministas que marchaban en pro de la despenalización del aborto en todo el país. Hay que recalcarlo porque mucha gente no entiende por qué hicieron su manifestación en la Ciudad de México si es el único, creo que Oaxaca también, donde está despenalizado totalmente el aborto. Bueno, estaban buscando la despenalización del aborto en todo el país y en el contexto de el día que las feministas dedicamos para repensar el asunto precisamente del aborto. Y a la altura de la Alameda en Avenida Juárez fueron rodeadas y encapsuladas por al menos 1,500 policías mujeres. O sea, había 3 policías por cada feminista manifestante. Y terminó la jornada ayer en la noche con una carta subida a Twitter de varias legisladoras de varios partidos, desde el PAN, el Movimiento Ciudadano y por supuesto Morena, comprometiéndose a aprobar la ley que despenaliza el aborto en todo el país. Y también, acá agrego, con una declaración que hizo Mario Delgado a las 10 de la noche en Johnny Sabina, comprometiéndose a lo mismo, aprobar esa ley antes del abril del 2021, una ley que despenaliza nacionalmente el aborto. En medio sucedieron 1,001 cosas, en este triángulo que ahora es nuestra democracia, el poder político en un ápice, los actores civiles en otro ápice, en este caso las actrices civiles, las feministas de todo el país, y la conversación
en las redes sociales, ¿no? La opinión pública expresándose. Y el resultado, bueno, el resultado al final de cuentas es muy positivo. No pacífico, no fue pacífico el proceso, pero el resultado sí es muy positivo. Pero en este resultado positivo pasaron, como dices tú, muchas cosas. ¿No son denunciables eso que ocurrió, esos actos de violencia? ¿Cómo entender? Pues yo siempre he sido muy... he tratado de ser empático pues con esta lucha que creo que es la correcta del feminismo, pero también en el feminismo caben los actos vandálicos, las agresiones. ¿Qué es lo que cabe? ¿Qué es feminismo y qué ya deja de ser feminismo en estos movimientos, Sabina? A ver, las mujeres estamos en la pirámide patriarcal, en donde se reparte el poder en la sociedad, continuamente subordinadas al otro sexo, al masculino, y la manera de subordinarnos es a través de la violencia. Entonces, esta es una revuelta contra toda la pirámide. Te voy a decir, personalmente yo no abogo por la violencia, no me simpatiza el contingente violento de las feministas, pero tampoco abogo por el batallón desmedido de policías que las interceptó a todas, a las violentas y a las no violentas, y las enclaustró durante 4 horas y las bañó con el gas tóxico de los extintores. Vaciaron no menos de 20 tanques sobre estas mujeres. Era tan densa la nube que crearon que no podías ver a tu compañera que estaba a 30 centímetros. Entonces, no solo vino la violencia de parte del contingente que se hace llamar contingente negro. A mi entender, debieron haber aislado solo ese contingente y permitido que las otras siguieran. Y si había un problema en el Zócalo con la manifestación de las casitas de campaña de Frena, debieron haberlo dialogado con las manifestantes. Tal vez hubieran acordado que el lugar para desembocar la marcha era el Congreso. Hubieran platicado, pero no lo platicaron. La autoridad también es responsable de lo que sucedió. Dicho entre paréntesis, y voy a ser leal a la justicia del pensamiento, si no hubiera habido ese encontronazo, tú y yo no estaríamos ahorita hablando, y Mario Delgado, que según los rumores del Congreso, era el emisario de una orden para detener esta ley, no hubiera cambiado de parecer. Entonces tú dime si la violencia a veces no es necesaria. Yo sé que es molesto y es perturbador, pero mientras el feminismo se ha traicionado desde el poder político, vamos a tener más encontronazos violentos. Pero esos encontronazos violentos no son, con las feministas que marchan con dignidad, que marchan en paz, que marchan con conciencia, que marchan con la verdad en su voz y en sus manos. ¿Esos encontronazos son por infiltradas? Pero la pregunta que hay que hacerse, Vicente, es por qué las feministas más sofisticadas, más civilizadas en general, no están protestando contra este contingente negro. Porque la verdad es que si no hubiera existido este encontronazo, te digo, no estaríamos hablando de esto y no sería aprobada la ley, que vamos a ver si cumplen su palabra las congresistas y Mario Delgado, que es el jefe de la bancada de Morena. Hay que explicitar que con el solo voto de la bancada de Morena, esta ley sería aprobada y pudo haber sido aprobada hace 2 años. El contexto, a ver, ayer le decía a Julio, le daba una imagen y déjame repetírtela porque creo que es útil para abarcar algo tan vasto,
como es el feminismo mexicano, donde hay no menos de 40 millones de mujeres. El feminismo mexicano hoy es un río con miles de corrientes, con miles de grupos locales y con una sola narrativa central. Lo que nosotras sí tenemos es una narrativa muy sólida, muy clara de cuáles son los puntos a los que queremos llegar, o más claramente, qué puntos de violencia queremos disolver para poder ser seres humanos libres. Bueno, en todas estas corrientes de agua que fluyen hacia esa dirección, la de disolver nuestros obstáculos, hay jóvenes muy jóvenes, hay teóricas como yo, hay mujeres políticas, y entre las mujeres políticas están cada una de las secretarias de Estado de este gabinete. Y entre ellas también la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que fue la jueza de la Suprema Corte que más hizo por las mujeres. Ella es la que llevó hasta su culminación las leyes pro mujer que hoy tenemos en el país. Bueno, durante la campaña electoral, estas mujeres, encabezadas por Olga Sánchez Cordero, prometieron explícitamente, sílaba tras sílaba, que se iba a cumplir dos propósitos del feminismo mexicano, que es esto, la despenalización del aborto en todo el país, y la otra era una disminución radical de la violencia que sufrimos las mujeres, que es brutal, que va desde lo más abstracto, nuestra exclusión en el lenguaje, hasta lo más concreto, el ataque a nuestros cuerpos de mujer, el acoso, la violación y el feminicidio. No cumplieron ninguna de las dos promesas, ninguna. Hoy tenemos ya no 10 asesinadas diario por ser mujeres, hoy tenemos 12 mujeres que son asesinadas diarias. Y lo de la ley del aborto, que parecía tan fácil, porque Morena tenía los votos suficientes, sencillamente estaba traspapelado. Bueno, no sucedió, y el incumplimiento de esas promesas se volvió una roca en medio de este río caudaloso que te describo, donde el feminismo se rompió en dos vertientes que chocaron, más allá de la roca, chocaron. De lo que estamos hablando cuando hablamos de la violencia del contingente negro o de las mujeres más burguesas que insultaron a las mujeres policías, incluso cuando hablamos de las mujeres policías que son feministas también, estamos hablando de la espuma causada por esta roca, por este incumplimiento. Si hubieran cumplido su promesa, no hubiera sucedido. Y como te describo, ahora el feminismo es, te digo, un movimiento con una narrativa tan clara que ellas mismas, las mujeres políticas que llegaron a puestos de poder, reconocen que así fue, y el reconocimiento está expresado en la promesa de que ahora sí, por lo menos una de las dos promesas va a ser cumplida de inmediato. Entiendo que el movimiento feminista tenga diferentes vertientes y diferentes trincheras y diferentes causas: el aborto, la violencia contra la mujer, la violencia de género. Hemos visto cómo el movimiento feminista tomó las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A mí nadie me va a contar, yo también he dado cobertura a esas primeras marchas, esas manifestaciones que desembocaron frente a Palacio Nacional con quemas y pintas. ¿Es válido para un hombre que busca la verdad, un hombre que busca aportar y no nada más destruir, como tu servidor, es válido preguntar, por ejemplo, ¿hay mano negra en el movimiento feminista? ¿Hay intereses oscuros? Y te lo pregunto por esto. Yo insisto con esto. Me llama mucho la atención. En el Estado de México,
Hace 2 días, el periódico El Universal, nosotros lo replicamos en Sin Censura, se reconoce nuevamente, se confirma lo que he venido insistiendo yo por meses. El Estado de México es el estado con más feminicidios en nuestro país. Y no vemos estas manifestaciones tan apasionadas y tan como las hemos visto en el Estado de México para exigirle a algo, cualquier cosa, a Alfredo del Mazo. Ni los medios de comunicación hemos visto que toquen con el pétalo de una rosa a Alfredo del Mazo. Yo por eso pregunto, ¿hay mano negra? ¿Hay intereses oscuros detrás de este movimiento feminista para que las manifestaciones se den como y en dónde se han dado? A ver, por partes. El Estado de México es el estado más violento contra las mujeres. Sí hay manifestaciones, pero la prensa no va a cubrirlas. Sí son violentas, claro que son violentas. No solo es este contingente negro quien se ha violentado, hay toda una generación de chavas, les decimos cariñosamente las morras, que ya se hartaron de ser las recipientes de la violencia y se han decantado por la violencia. Y también hay grupos violentos de feministas en el Estado de México. Ahora, la infiltración. Yo no he conocido ningún movimiento popular, ningún movimiento realmente popular donde no se traten de infiltrar otros grupos. Imagínate que el feminismo hoy por hoy es el movimiento popular más grande que existe en este país. Con popular quiero decir que engloba a millones de personas. En el obradorismo, que es el segundo movimiento en cantidad que es popular en nuestro país, y ahí dejamos de contar los movimientos populares, también hay infiltrados. Pues nada más mira, incluso la bancada de Morena. Tú me vas a decir que todos son impecables y todos son luchadores sociales. Mira los que ocupan puestos de dirección en este gobierno. ¿No hay infiltrados? ¿No hay gente que viene directamente del priismo? ¿No hay gente que dudamos de su honestidad? Claro que sí la hay. Ahora, en el feminismo, ¿qué tanta infiltración hay? Hay una infiltración mínima. Yo recuerdo cuando organizamos la marcha del 8 de marzo, y utilizo el plural, no metafóricamente. Estuvimos, por lo menos yo estuve en comunicación con 300 mujeres que estaban organizándola. Y yo a mi vez también me tocó mi parte de organizarla. El movimiento feminista no es una pirámide, es una red. No existen líderes, no existen voceras, y se organiza todo muy bien, se articula muy bien. Me acuerdo que un amigo mío, de morenista de Hueso Colorado, me dijo: ¡ay, Sabina, trabajar para Felipe Calderón! Le dije: ¿de qué me estás hablando? Y me contó que ellos tenían información de que Felipe Calderón nos estaba manejando. Mira, es tan absurdo. Si Felipe Calderón fuera uno de los líderes del feminismo mexicano, no hubiera tenido problema para juntar las firmas para México Libre, para su partido. No, hombre, ya sería el segundo partido más importante de México, si no el primero. No, Felipe Calderón tal vez se trató de infiltrar, yo qué sé, no estuvo en ninguna de las decisiones importantes, no creo siquiera que comprenda qué es el feminismo. Entonces, estas acusaciones de infiltración hay que tener mucho cuidado. No las descarto, vaya, pero en el núcleo mismo del feminismo nadie nos maneja de alguna ideología exótica. Hablemos de esta chava, se llama Gasca, ¿verdad? La que sí. Resulta que les llevaba... Ok, la acusación, vamos por la acusación lentamente. La acusación es que les llevaba víveres a las mujeres que tomaron la CNDH. Bueno, yo conozco al menos 12 amigas y amigos que fueron a llevarles víveres. También conozco gentes que les depositaron dinero en la cuenta de banco que abrieron. Eso es apoyar un movimiento. Luego, ¿cuál es la siguiente acusación? Que esta mujer habló
en la ceremonia que ellas hicieron la antigrita, ¿no? Mientras sucedía el grito en el Zócalo, ellas hicieron un antigrita. Bueno, ella habló, bueno, ella es feminista y está cerca de las que tomaron la CNDH y habló. ¿Cuál es la otra acusación? Que tiene que ver con el PRI. No sé si está afiliada, pero supongamos que está afiliada. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Hay mujeres de Morena, hay mujeres de Movimiento Ciudadano, hay de todas los partidos hay, y sobre todo hay mujeres apartidistas. Uno de los acuerdos centrales del feminismo, tomado hace 30 años, es que el movimiento trasciende los partidos, las creencias filosóficas o religiosas, trasciende las clases sociales, trasciende las generaciones. Eso es lo que nos da enorme fuerza. Entonces, ok, ella, supongamos que está afiliada al PRI. ¿Cuál es la otra acusación? Que llevaba un coche de lujo. Pues qué bueno que le alcanza para tener un coche de lujo. Luego, la otra terrible acusación es que trabaja en una empresa de priistas que tuvieron nexos con el peñismo. Y luego, ahora vámonos al peor de los casos, que ella sí es una mensajera del PRI. ¿Qué? Estamos hablando de un movimiento, te digo, de 40 millones de mujeres. Yo creo que ha sido un intento torpe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para distraernos. ¿Qué está intentando decirnos? Que esta joven empleada de una empresa es la líder del movimiento. Es absurdo. Oye, Sabina, y funciona? no le mete... Te digo cómo funciona el feminismo. Llegamos, generalmente cuando hay una marcha importante, nos reunimos en el Monumento a la Revolución y van llegando mujeres y mujeres y mujeres y mujeres y no sabemos de dónde vienen, algunas las conocemos, otras las más no nos conocemos y tenemos la misma narrativa. Es un éxito de movimiento. Hablar de una sola y tratar de endilgarle alguna responsabilidad, a mí me parece que no resiste el análisis. ¿No le mete más ruido que este grupo Jin o Jin al que te refieres, para el que trabajaba esta persona de apellido Gasca, sea también la empresa dueña o socia de Central FM, en donde trabaja Pedro Ferriz de Con, y que es el espacio donde se le ha promovido y se le ha dado vuelo a Frena de Gilberto Lozano? ¿No le mete más ruido esta relación? Sí, pero ella, ¿qué capacidad tiene dentro del movimiento? Yo no quiero discutir sus filiaciones, pero la implicación es que ella dirige de alguna manera el movimiento, y eso sí no resiste el análisis. Imagínate, era en el marco de un día internacional dedicado a la reflexión sobre el aborto. De las 600 que marcharon, ¿cuántas vinieron con ella? Pues habrá sido un pequeño grupo. O sea, el feminismo ha sido tratado de infiltrar y va a ser una tentación más grande infiltrarlo a medida que sea más exitoso. Y yo espero que después de lo que sucedió ayer en la noche con la recapitulación de las mujeres del poder político, será muy exitoso, espero. Bueno, pues será una enorme tentación para todo el mundo infiltrarlo. Y usarán a las mujeres de su entorno para tratar de infiltrarlo. De ahí a que lo infiltren está muy difícil. Porque Sabina, tenemos una narrativa muy clara, Vicente. Mañana no nos pueden inventar que el feminismo es un movimiento en contra de López Obrador. O sea, nadie va a seguir eso, o lo va a seguir el 3%. Las mujeres estamos muy seguras de nuestra narrativa, que es una narrativa, claro, expresada por el intelecto, pero que parte de una vida cotidiana donde sufrimos las afrentas que nos endilgan por ser mujeres. Diario, cada una de las mujeres. Mira, yo habrí sido una chamaca de 20 años cuando me entrevistaron en la tele
ya era yo feminista, me acuerdo que me preguntaron, ¿y cuándo sientes tú la opresión? Digo, pues a todas horas. No, ¿cómo crees? ¿A qué hora sientes la opresión del patriarcado? A todas horas. Y se reían todos los que me estaban interrogando. Y les dije, por ejemplo, ahorita, que mi palabra no es suficiente para que ustedes me crean. La afrenta que sufrimos es cotidiana y nuestra ruta crítica es quitar esa afrenta. Nadie nos va a mover para que de pronto seamos antiobradoristas o que seamos neoliberales. No va a suceder, pues. Déjame preguntarte, Sabina, porque obviamente existe el riesgo de meter la pata sin darse cuenta, pero ayer le pueden gustar mis mentadas de madre o no a la gente, las pueden compartir o no, me las pueden criticar, pero ayer le mentaba la madre a una mujer, perdón por decirlo así, pero una mujer que insultó mucho a nuestro México de tantos pobres. Tú entrevistaste, recuerdo, en un programa, no recuerdo quién era tu compañera, a Enrique Peña Nieto cuando quería ser presidente de México, y antes de que se consumara aquel show, aquel contrato, aquella farsa de la boda, del matrimonio entre Peña Nieto y la Gaviota. De hecho, ustedes lo hicieron hablar por primera vez de esa pareja de la Gaviota. ¿Sí te acuerdas de ese programa, no? Me acuerdo nítidamente. Oye, te lo pregunto por esto. San Juana Martínez habla de que se pagó más de 80 millones de pesos por ese contrato, que se terminó en cuanto se acabó el sexenio y que, pues no, cuidaron ni siquiera las formas, se terminó el sexenio y se divorciaron. Y ayer dábamos cuenta de lo que escribía Salvador García Soto en el Universal, que una compañía fachada, por cierto, propiedad de un yerno de Carlos Salinas de Gortari, se hizo de contratos por más de 500 millones de pesos para repartírselos con la Gaviota y su hermana, estos eventos exclusivos de la presidencia de la República. Fallamos los periodistas, y ayer lo platicaba con Genaro Villamil y me dijo, sí, nos quedamos cortos. Fallamos los periodistas en su momento para no ver la perversidad de lo que estaba fraguándose con Peña Nieto, al que pues fue todo risas cuando lo entrevistaron en aquel programa y casi nos moríamos de la emoción porque estaba enamorado de Angélica Rivera. Fallamos los periodistas, fallamos los comunicadores en darnos cuenta de la magnitud de la grosería que estaba por venir para México, Sabina. Hay que ver la entrevista completa. Lo que hicimos es que había un acuerdo de seriedad en la entrevista y Katia de Artigues y yo nos preguntamos cómo introducíamos el tema de la Gaviota. ¿Por qué? ¿Por qué introducir esto que aparentemente era una nota de la prensa rosa en un programa donde hablábamos de política? Porque era y fue crucial para que Peña Nieto arrasara en las urnas. Entonces hicimos caer unos globos en forma de corazón sobre nuestro invitado, que por cierto se reventaron varios al caer por la luz, por el calor de las luces del estudio, y se asustó, creyó que eran balazos. Y entonces abrimos el tema de la Gaviota. ¿Por qué era tan importante? Y yo se lo dije allí a Peña Nieto. Yo primero abrí cómo la había encontrado. Entonces hablé de los álbumes de actrices de Televisa y cómo la había elegido de un álbum. Luego, yo hice el recuento de cuántos votos probables le estaba añadiendo a Peña Nieto. La última telenovela de La Gaviota, que era, no lo voy a decir porque no me acuerdo exactamente el nombre. Destilando amor, ¿no? Algo así. Destilando había amor. sido visto por más de 20 millones de personas. Es decir, 20 millones
de personas que ven telenovelas, o sea, que tienen un alma inclinada a las historias melodramáticas de amor, podrían votar no por Peña Nieto, sino por la gaviota, para que fuera feliz, para que terminara felizmente su historia en el Palacio de los Pinos, sentada junto al galán presidente del país. Y yo lo expresé en estos términos y sí, nos reímos mucho y él se rió, porque no deja de ser irónico que que una decisión tan importante como encontrar un presidente dependa de una telenovela. De eso, con esa seriedad que nos llevaba a la risa porque era muy irónico lo que estaba pasando, hablamos del asunto. Yo creo que ahí no fallamos. Yo habré fallado en muchas entrevistas, en esa no. Ni Katia de Artigues falló. Revelamos, explicitamos a la gente que estaba viendo la entrevista que esto era un plan con maña, que ese enamoramiento con la gaviota, sus orígenes eran un álbum de fotos de Televisa y sus consecuencias iban a ser medidas en las urnas y no eran pequeñas. Estábamos hablando de 20 millones de gentes que estarían inclinadas a votar por la gaviota, querida, aunque fuera por depósita persona, por su novio. Querida Sabina, no me refería el contexto a una crítica per se, una crítica directa a Katia o a ti, qué bueno que me recuerdas que era Katia de Artigues, sino a lo que se vino después, a lo que estamos viendo hoy. Sí entiendo que los 20 millones de votos, pero hoy estamos hablando de 500 millones de pesos que se repartieron. Estamos hablando de 84 millones de pesos por el contrato, dice San Juana Martínez. Yo te pregunto, solamente te lo pregunto a ti porque te tengo confianza, querida Sabina. Lo que vimos los mexicanos no fue un acto de prostitución. Qué fuerte lo que te estoy preguntando. Pues habría que haber puesto cámaras en sus habitaciones privadas, igual se enamoraron, ¿sabes? Pero ¿qué más da? Las consecuencias son estas. Las consecuencias es un presidente que desde que llegó a la silla, la meta principal de su sexenio era robar. Es muy claro. Un presidente que llegó a través de la manipulación mediática de la televisora más grande de nuestro país, que estuvo todo el sexenio manipulando, pero el gran artífice de la elección de Peña Nieto fue Televisa, sin duda. Acuérdate la cobertura que le daban desde 2 años antes en Televisa, siempre tratándolo como eso, como un galán. Ellos hicieron mercadotecnia, nos lo vendieron como el hombre más guapo del país. Y bueno, pues hubo gente que lo compró. Y después se pasaron todo el sexenio Televisa protegiendo al presidente y había contratos con dinero que implicaban millones y millones y millones de pesos para crear esta imagen. Genaro Villamil es el periodista que lo explicitó, que lo reveló. Desde la época electoral lo empezó a escribir y empezó y sacó algunos números de esos contratos con Televisa. Ahora, a mí no me extrañan los montos que implicaron esa relación. No me extraña porque el peñismo fue un saqueo de todos. Creo que no hemos visto la punta del iceberg. Lozoya, que era un funcionario de tercer nivel, cobraba que $50,000 para atender a un ciudadano. Tenías que pagar para ver al director de Pemex. Ahora, sí la prensa falló. Ahora, ¿por qué falló? ¿Por qué falló? Bueno, la mayor parte de la prensa estaba en la nómina del gobierno.
Si en aquella época tú hubieras escrito para, no quiero señalar medios que no me constan, pero para alguna de las televisoras donde sí me consta esa corrupción, si hubieras hecho un reportaje sobre la corrupción específica de Lozoya, tu reportaje no pasaba por la televisión. No hubiera pasado. ¿Quién sabe cuántas notas de periódicos se quedaron en las redacciones? ¿Qué tantos reportajes se quedaron en los cuartos de edición de las televisoras? No sabemos qué tanto falló la prensa. Los que sí fallaron a nivel de informar al país fueron los medios de comunicación, sobre todo los dueños de los medios de comunicación, para los cuales la comunicación es un negocio, no es una actividad socialmente loable, es un negocio. Como decía la gran teórica de los medios de comunicación, Patti Chapoy, los medios cobran más por lo que callan que por lo que dicen. Lo digo en presente porque ella lo expresó en presente. Yo espero que no sea así, pero te voy a decir algo muy inquietante. No sabemos si sigue siendo así, porque precisamente lo que hace el silencio es impedirnos saber lo que está sucediendo realmente. Yo ayer le preguntaba a Mario Delgado, sí. Mario, se están juntando los casos de duda de honestidad de los funcionarios de la 4T. ¿No te parece que es importante limpiar todas esas basuritas? Porque la honestidad debe de ser ejemplar. En cuanto empiezan a salir tantas excepciones, empieza una angustia social de otra vez nos engañaron. Bueno, a Mario no le parece que eso sea urgente. A mí sí me lo parece. Porque los mexicanos ya conocemos demasiado bien que cuando hay basuritas hay cosas más grandes que no estamos viendo. Yo espero que no sea el caso, pero no te lo podría decir. ¿Tú qué piensas? ¿Estamos en una época corrupta o ya se acabó la corrupción, como dice el presidente? Yo creo en que estamos en un proceso y que todavía no limpiamos la casa, pero yo también lo considero urgente que empiece a sacarse las bolsas de basura, como dice el presidente, que se están barriendo de las escaleras de arriba hacia abajo. Y mi querida Sabina, déjame cerrar y agradecerte tu tiempo. Déjame cerrar preguntando, ¿qué reflexión o qué mensaje le dejarías a las personas que pues sí, que opinan, así como son bravas las feministas a las que tú de alguna manera avalas, defiendes, así también es brava la gente en un espacio libre en el que no bloqueo a nadie y en el que leo a todos? Te voy a leer algunos comentarios y espero que nadie se vaya a ofender porque pues es lo que escribe la gente. César González, pinche vieja, ya cállate, ya Vicente, no entiendes, güey. Ojalá esté viendo el chat esta señora, dice Juan y Tati Hernández. Ángeles García dice, el resultado positivo que dice Sabina no tiene que ver con la agresión a otras personas. Es un fiasco la Berman, dice Catalín Romano. Perdón, Sabina, a mí me da mucha pena, tú sabes que te quiero, te respeto, te admiro. Chubeto Montoya, esta vieja es una aduladora. Y en todos estos comentarios entiendo que haya aduladora. No sé a quién estés adulando, pero a ver, es una exayotera y punto, dicen otros. A ver, lo que yo entiendo es que hay una diferencia de opinión con lo que tú has señalado en esta entrevista en Sin Censura, pero hay muchos que no se dan cuenta, perdón por la risita que es de desesperación, pero no se dan cuenta que en esas ofensas pues reafirman muchos de tus puntos. Ese machismo, exacto. Ese machismo con el que opinan. Exacto. O sea, yo le diría a la gente, el feminismo es un movimiento popular, el obradorismo también lo es, no son contrarios, es más, deberían ir de la mano. Esperemos que lo que pasó en los últimos 2 días sea la reunión de los dos movimientos, que el feminismo camine
no subordinado al obradorismo, pero a la par. El obradorismo está lleno, yo diría que la mitad de los obradoristas son mujeres feministas, entonces no hay que confundirse. La otra es que entiendan que los encontronazos, las groserías, todo eso es la espuma superficial de un río muy caudaloso y que no se distraigan con la espuma. Que miren el río, que miren alrededor en sus casas, en sus lugares de trabajo, vean cómo nos va a las mujeres, entiendan por qué, para qué estamos luchando y se pongan de nuestro lado, incluyendo a las mujeres que escriben sintiendo que estoy hablando en contra de sus intereses o que estoy hablando en pro de la violencia. No, que se detengan a pensar cómo sería el mundo sin violencia contra las mujeres y entiendan que esa es la meta, quitar la violencia de la vida de todas y cada una de las mujeres de todas las clases sociales, de todos los orígenes, de todos los credos políticos y religiosos, que lo piensen así. Ahora, es muy chistoso, nada más como un paréntesis, me suelen decir que soy la aduladora y sinceramente me pregunto a quién estoy adulando, porque a veces me acusan de ser antiobradorista, que no lo soy, voté por López Obrador y quiero que le vaya muy bien a este gobierno, y a veces me acusan de ser demasiado obradorista, entonces no, creo que no adulo, no está dentro de mis capacidades adular. Pues mi querida Sabina, lo enriquecedor del diálogo es que no estemos de acuerdo en muchas cosas y celebrar cuando lo estemos. Tú sabes que yo te admiro, te respeto y que te agradezco la confianza para hablar de estos temas que no son cómodos, vamos a ser sinceros, no son cómodos en una sociedad mexicana que tal vez no esté todavía preparada para hablar abiertamente de estos temas, entendiendo que vamos a tener diferencias, pero yo sí te agradezco que nos acompañes en Sin Censura y espero que regreses muy pronto. Tú sabes que aquí cabemos todos, mi querida Sabina Berman. Muchas gracias, Vicente, te mando un abrazo y te agradezco la conversación. Siempre me pones con la espada contra la pared y me parece que lo haces muy bien. Muchas gracias. Te mando un abrazo, es Sabina Berman, escritora, periodista y conductora del programa en Canal 11, John y Sabina hablando con nosotros sin censura.